Pensamiento sería la actividad reflexiva del pensamiento, porque nosotros con el pensamiento estamos pensando todo el tiempo, ¿no es cierto? Y tenemos, así como tenemos determinadas ideas que alimentamos, tenemos determinado modo de pensar, tenemos, por ejemplo, del pensamiento usamos la imaginación, la actividad de la memoria, el recuerdo, la evocación. Bueno, hay muchas actividades que nosotros hacemos constantes y, digamos, automáticamente con el pensamiento, pero hay una que nosotros tiene que ser primordial, que es la actividad reflexiva. Es decir, que para mí determinarme tiene que salir a partir de una buena reflexión, de una buena autocrítica, como decíamos al principio. Es decir, que yo las determinaciones que toman no tienen que salir de las ideas que ya tengo adquiridas. Como por ejemplo hoy se hablaba hace un rato, bueno, yo tengo ciertas ideas de cómo deben ser las cosas, y entonces una actitud en contrario de eso, o la realidad que me devuelve algo que no coincide con esas ideas que yo tengo de cómo deben ser las cosas, ahí ya choca conmigo y tengo un conflicto, ¿no es cierto? Bueno, esas ideas están en mi pensamiento, pero no son ideas reflexivas, no vienen de la actividad de la reflexión y de la autocrítica. Y en mí tiene que primar eso, digamos, tener esa autocrítica, en preguntarme, bueno, ¿por qué yo considero que, no sé, que la mujer debe ser de esta manera, que la pareja debe ser de esta manera, que los hijos tienen que ser así o asá, o que la sociedad, o que mi vida, o que mi proyecto como persona? ¿Por qué? En ese por qué yo ya estoy poniendo, sembrándome a mí una duda. Porque esa idea que yo he sostenido durante algún tiempo, a veces durante mucho tiempo, me llevó a tomar determinaciones que capaz que ahora hacen que mi vida no sea todo lo que yo esperaba, porque me siento frustrado, digamos, como que no concreté plenamente las aspiraciones que yo tenía, o estoy en conflicto con los demás, a partir de esas ideas que yo tenía establecidas. Y yo ahora tengo que desestabilizar eso. ¿Por qué? Porque sí, porque no sé, porque me gusta castigarme, no, simplemente porque yo tengo que empezar a discernir las cosas que me sirven de las que me están perjudicando, y para eso tengo que ser un buen crítico, pero de mí, y sobre todo de la parte más arraigada, de la parte que tenemos como en mayor estima, como que es lo más digamos, el interés más grande para mí, que es ser un buen crítico de mi propia personalidad, de mi propio modo de ser, que por ahí es lo que más cuesta, ¿no? Porque, bueno, sí, me puedo replantear las cosas que hago como mujer, como trabajadora, como en la familia, pero yo tengo que ir más al fondo, me tengo que replantear las actitudes que tengo, por ejemplo, de mi personalidad, ¿no es cierto? Del orgullo, de los celos, de la vanidad, de la importancia que me doy como persona. Esas cosas me tengo que replantear, porque esto a mí me va a llevar a tomar otras determinaciones. Platón hablaba del hombre, hacía una alegoría, decía que era como un caballo, digamos, como un carro que estaba movido por caballos, ¿no? Y este carro estaba conducido por uno que por un cochero que se supone que era la razón. Entonces la razón tiene que conducir el carro, decía él, por el buen camino, por un camino que le sirva, ¿no es cierto? Sin embargo, decía que a veces los caballos tironeaban, ¿no? Y llevaban al carro a que se desboque, porque a veces estos caballos no eran obedientes, y en eso ponía él tanto las pasiones como las afecciones, ¿no es cierto?, del orgullo, de los honores. Y entonces estos son los carros que a nosotros a veces nos desvían de lo que es bueno para mí. ¿Por qué? Porque en vez de ser la razón la que conduce, digamos, a veces me lleva movido por las afecciones, por las pasiones o por las emociones ya sea que sean placenteras o displacenteras, pero que me llevan a mí a tomar determinaciones equivocadas. Entonces, siempre la actitud que hay que desarrollar es esta actitud de autocrítica, sobre todo acerca de mí, para poder discernir cuáles son los pensamientos que son positivos de los que aquellos pensamientos que a mí me perjudican.
Porque esos pensamientos ustedes tienen que ver que no es que están allí inamovibles. Por ahí están muy arraigados de mucho tiempo, pero no es que están allí porque fui así, digamos, porque me educaron así o porque la vida es ingrata, ¿no es cierto? Sino que están allí porque yo los alimenté. Sí es muy probable que acerca de la educación, de los valores que me pasaron mis padres, bueno, que todo eso haya ido formando ciertas ideas y ciertos valores, pero en definitiva si yo tomo algo es porque en cierto modo yo acepto eso y en alguna medida estoy de acuerdo con esos valores, ¿sí? Entonces yo lo tengo que replantear, ¿sí? Lo tengo que criticar. ¿Qué pensamientos negativos consideran que ustedes tienen? A ver si encuentran el origen. ¿Qué pensamientos negativos pueden decir que tienen? Preocupación. Sí, la preocupación. O sea, pensar en negativo. Sí, pues pensar preocupada y no ocupada. Claro, y finalmente después nunca pasa. El pensar negativo, que algo va a pasar, pero después generalmente no pasa. Bueno, pero gasté energía y todo. Eso a veces pasa por los miedos. Claro, sí, eso es muy característico. Hay que descubrir qué miedo se tiene. Qué miedo, por ejemplo, a perder qué tenemos. El problema de los miedos está siempre relacionado con las pérdidas de nosotros. Siempre. A perder la salud, a perder, no sé, alguna pertenencia, a perder un ser querido. Siempre se han relacionado con las pérdidas. Y si eso lo exageran más, si alguna vez tuvieron una experiencia cercana de eso, bueno, puede ser que esté más acentuado todavía el pensamiento negativo. Por eso ahí hay que hacer hay que desarrollar puntos de filosofía que nosotros los vamos a hacer en el plan. Por ejemplo, el pensarse como dualidad. Pensarnos como seres duales, como espíritu y materia, no solamente como materia. Entonces, a veces desarrollar algún punto filosófico hace que algún tipo de pensamientos negativos vayan desapareciendo solos, que no estén tan presentes, ¿no? Por decir, como que levantamos un poco la vista y nos vemos en nuestra totalidad, no solamente en lo simple y cotidiano. ¿Qué otro pensamiento negativo, pueden tener? Pensar que a un hijo le puede pasar tal cosa. Bueno, claro, eso es una práctica. Eso sería dentro de las prácticas. Y de lo que me afecta, como describía hoy Eduardo, porque yo tengo una afección con ese ser determinado, ¿no? Y yo digo, bueno, lo quiero mucho, ¿no? Porque ¿quién no quiere un hijo? Pero esa afección, y por eso es una afección porque me llena de miedo, si no, no me llenaría de miedo. Es una afección. Lo que pasa es que, claro, por el otro lado nosotros describimos siempre nuestros sentimientos en amor y odio, ¿no es cierto? Y no nos comprendemos muy bien en nosotros mismos, pero no se trata acá de que no querer a ese ser, sino de destruir esa afección que yo tengo y que a mí me produce pensamientos negativos. No va a lograr lo que quiero. ¿Por qué? Porque yo veo este rasgo de su personalidad. ¿Por qué? Si él puede tener experiencias que le lleven a modificarse. Eso sería un pensamiento negativo. Y el rencor se abre como en un abanico de pensamientos negativos. Es muy tramposo, el pensamiento es tramposo. A mí me produce extrañar. Pero se perpetúa algo que yo, porque puede ser que yo tenga tendencia al rencor en determinadas situaciones por mis necesidades, entonces hay que sacarlo. Hay que ver qué necesidades yo tengo. Porque por ahí el rencor viene por esa situación que yo hoy decía, necesito ayuda, las cosas sola no puedo,
Entonces siempre voy a estar queriendo hacer algo o teniendo a alguien a mi disposición. ¿Y qué pasa si esas personas no están? Voy a tener tendencia al rencor. Porque a mí me parecía que tenían que estar y no estaban. Entonces ahí se desarrolla una especie de rencor. Y ahí se produce el negativo. El negativo y el cual es la raíz. En este caso sería la poca autoestima que me tengo. Y el rencor es es irreflexivo. Por eso hay que parar y analizar. Porque el rencor, por más que uno piense y analice, eso que piensa y analiza es irreflexivo, porque no se refiere a sí mismo, la reflexión es sobre sí mismo. Entonces el rencor, el problema que tiene es que no podemos llegar a conclusiones valideras porque no podemos reflexionar. Tampoco es sano tampoco. Tampoco es sano tampoco. No, pero por ejemplo la ira, uno razona porque actúa frente a una injusticia. Entonces actúa, es una ira tratando de recomponer algo. Pero el rencor, yo pasó una situación determinada, la situación empieza y termina, pero en mí no, empieza la afección y se empieza a alimentar. Y con el tiempo ya no es la situación, sino es todo lo que es mi realidad frente a ese rencor que alimentó. Eso es la irreflexión. Porque constantemente al rencor se necesita alimentarlo, porque si no, o se soluciona o se alimenta. ¿Verdad? Entonces por eso siempre al rencor lo tengo que alimentar, por eso cada vez estoy peor. Claro. Esa es la diferencia entre una ataque de ira, por ejemplo, tener bronca, el rencor es totalmente el pensamiento está movido, digamos, siempre ocupado en el recuerdo, en el pensamiento de lo que pasó y en la asociación, que por ahí el sesgo más perjudicial, porque usted puede dejar el pasado donde está y siempre se está comparando, bueno, esto va a volver a suceder, esta persona, esta situación, esto nuevo, como si ya estuviera tenido, ¿no? Claro. Porque la afección, nosotros tenemos memoria, pero cuando en la memoria no solamente guardamos las imágenes, sino que guardamos las afecciones junto con esas imágenes. Entonces cuando recordamos, no recordamos como miramos la televisión, o como cuando miramos un paisaje, recordamos de otra manera, con una actividad que soy yo. Entonces, para mí, haya pasado, el tiempo que haya pasado, es presente para mí porque esa es mi realidad. No se condice con lo que pasó por ahí, porque yo voy agregándole cosas, pero ese es mi presente. Por eso no tiene tiempo. Una cosa es el tiempo material como persona y otra cosa, que ya lo vamos a ver, el tiempo que tengo yo como actividad espiritual. Totalmente. Sí, respecto a esto, si uno se da cuenta de una situación así, ¿no sería lo lógico lo que correspondía ir a un profesional en la materia para cortarla de una vez el problema y solucionarlo? Me parece que estamos saliendo. Pero no quedarse en el rencor pero lo que y pasa darle es que la otra vuelta. persona, por más que lo escuche, no puede hacer nada por usted. No, pero por puede ahí darle ideas. Bueno, a eso vamos. Puede darle ideas, que le puede dar una técnica después, o no que lo lleve. No, pero para eso no hay técnica. Puede haber una técnica para ayudar a reflexionar a la otra persona. Pero si esa persona es muy rencorosa, vos le podés dar todos los elementos y esa persona queda como es. Hay cosas que solamente nosotros podemos hacer por nosotros. Hay cosas que solamente yo puedo hacer por mí. No lo puede hacer otro. Me puede dar una idea, pero yo la tomo o no. Esa es la cuestión. Y ni le cuento si la persona tiene como motivo principal el orgullo, es decir, que es rencoroso por orgullo y que nunca descubrió que el problema grande que tiene es el orgullo, que se ofende cuando no le dan las gracias, se ofenden cuando le parece que lo despreciaron en algo, porque el orgulloso ve el desprecio donde no lo hay.
Muchas veces el desprecio no es normal. Si ve